Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes su asistencia a esta interesantísima reunión. Se han desplazado desde toda Colombia y la verdad es que estamos encantados de estar aquí con ustedes. Para mí es concretamente no sé si la 9ª o la 10ª vez que vengo a Colombia y me siento absolutamente como en casa. Además, me encuentro cada vez que vengo aquí a grandes amigos y personas que han estado en España con nosotros y grandes amigos también de Colombia. Y la verdad es que es un enorme placer volver a estar aquí. Quiero dar las gracias a Astrid por sus palabras, a Consuelo y muy particularmente a Mauricio Rubiano, que es un amigo de mucho tiempo, por la invitación y por organizar un evento que ya de entrada, desde el primer momento, tiene un escenario precioso, un escenario realmente impresionante. Está trabajado con mucho cariño y es un placer participar en él. Bueno, me ha tocado el papel de hacer la primera de las conferencias, que se titula Estado del Arte, pero más bien es un rápido review de la enfermedad HPN. También agradezco a Alexion que se interese por la enfermedad propiamente, no solo por el tratamiento. Desde el principio este es el enfoque, lo cual es muy de agradecer, nos interesa la enfermedad. Y bueno, creo que la relación de España y de Colombia es muy importante. Tenemos muchísimas cosas en común. Son ustedes unos 2-3 millones de habitantes más, pero tenemos raíces históricas muy importantes y nuestras sociedades también las tienen, ¿no? Para PETEMA, pues Colombia es una hermana y bueno, tenemos una relación estrechísima con la Asociación Colombiana de Hematología y también con ACHOP, con la infantil, que ahora en marzo tuve el placer de estar en su reunión en Santa Marta. Vamos a pasar por estos puntos a vista de pájaro, algunos de ellos, y iré mirando el tiempo. En algunos puntos iré incluso más deprisa para poder después quizás ubicar de lo que vamos a hablar a lo largo de esta tarde y mañana dentro de este rápido overview que vamos a hacer del HPN. En primer lugar, el concepto. Saben que la HPN es una mutación somática en el gen PIHA que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 10. Una mutación que da lugar a una expansión clonal de las células progenitoras hematopoyéticas con un déficit en una serie de proteínas que se anclan a la membrana a través del GPI, que son las proteínas GPI-AP. Entre ellas están pues, el inhibidor de análisis reactiva a la membrana, reconocido por CD59, y el DAF, o factor acelerador de la degradación del complemento, reconocido por CD55. Bueno, pues este déficit de estas proteínas, que son reguladoras de la actividad lítica fisiológica del complemento, da lugar a el evento central de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la hemólisis intravascular crónica, que es la que va a marcar todo el desarrollo de la clínica de la enfermedad. En cuanto a la historia, es curioso, pero es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo XIX. Se han ido conociendo distintos aspectos de la enfermedad, pero realmente a nivel de tratamiento, como saben ustedes, muy poquito. Hasta recientemente, el año que viene, serán los 10 años de la aprobación de eculizumab. Ni es hemoglobinuria, casi nunca, la mayoría de las veces no hay hemoglobinuria, ni es paroxística, ni es nocturna habitualmente, pero ya saben que la medicina es así. Se llama así, pero está caracterizada por una hemólisis continua, 24 horas al día, y que además es muy característico que esa hemólisis continua da lugar a una sintomatología importante en el paciente, que es una astenia y que aporta además un deterioro orgánico sostenido. En cuanto a la epidemiología, es difícil decir cuál es la prevalencia de la enfermedad. Se habla de entre 1 y 5, que depende dónde pongamos, esto lo veremos, el punto de corte de qué es HPN y qué no es HPN, pero hoy en día se sabe que posiblemente bajo el término de HPN nos aproximamos más a las prevalencias de 15 por millón de habitantes para una población de 1 millón de habitantes. Pensamos que hoy en día se aproxima más a 15 que a 2. Es una enfermedad del adulto joven, aunque hay niños. Ahí he visto pósters donde se reportan varios niños y hay también ancianos. Y algo muy importante, la supervivencia
para un adulto joven está muy acortada con respecto a la población general. Esto ya se publicó por Peter Hillman años atrás, como la supervivencia se acorta de una manera muy significativa y nada menos que 1 de cada 3 pacientes fallece en los 5 primeros años del diagnóstico. Es decir, una enfermedad con un impacto muy importante en la vida, además de la calidad de vida de los individuos que la padecen. Su fisiopatología es difícil y bonita a la vez. Esta mutación clonal que da lugar a la expansión de estas células deficientes en GPI-AP, en células que se anclan a la membrana a través del GPI, hace que esté exacerbada la actividad lítica del complemento, que da lugar a la hemólisis intravascular crónica, que se piensa que es el centro de gran parte de las manifestaciones de la hemoglobinuria paroxística nocturna, a través de un exceso de hemoglobina libre en plasma, que supone un consumo del óxido nítrico, que da lugar, que de esto nos hablarán a lo largo de la jornada los demás compañeros, una alteración de la agregación de la actividad plaquetaria y una alteración de la expresión de las moléculas de adhesión endotelial y, por lo tanto, a la enfermedad tromboembólica arterial y venosa. A su vez, la depleción de óxido nítrico da lugar a una distonía de la musculatura lisa, que no necesariamente mata a los pacientes, pero que les hace tener una mala calidad de vida, y a su vez a la hipertensión pulmonar y lo que supone. Por otra parte, esta hemoglobina se deposita en la cortical de los riñones y da lugar, con el paso del tiempo, a la insuficiencia renal en un porcentaje importante de pacientes. Más difíciles, aunque veremos algo en una de las mesas de mañana, la etiopatogenia de la insuficiencia medular asociada y la fisiopatología de la insuficiencia medular asociada a la HPN. En conjunto, son pacientes que presentan anemia y sus consecuencias, la necesidad de transfusiones y la hemosiderosis, enfermedad renal crónica, más precoz o más tardía, pero en un porcentaje importante de pacientes, enfermedad tromboembólica, que es la que suele acabar con su vida, hipertensión pulmonar y sus consecuencias y un deterioro difícil de medir cuantitativamente, pero muy penoso para los pacientes en su calidad de vida. La clínica está centrada en estos 6 puntos: la fatiga, la trombosis, la insuficiencia medular, los síntomas secundarios a distonías de musculatura lisa, la hipertensión pulmonar y la insuficiencia renal. La primera es una expresión de la hemólisis crónica, como les decía, continua, 24 horas, no paroxística generalmente, y su marcador biológico subrogado es el incremento de la LDH. La enfermedad tromboembólica tiene una incidencia, como hablábamos antes, muy importante. Característicamente se presenta entre 2 y 3 años los primeros episodios del diagnóstico, aunque a veces se diagnostica por una trombosis, como saben. Ojalá no fuera así, pero ocurre. Son trombosis recurrentes, arteriales y venosas, y a menudo de localizaciones atípicas, como abdominales o del sistema nervioso central, y que condicionan el descenso de la supervivencia de estos pacientes. Existe una serie de factores de riesgo. Cuanta más edad y más factores de riesgo asociados, por supuesto, más posibilidades, y cuanto más requerimiento transfusional, más. Se habla de que al menos 50% de las trombosis puedan ser abdominales y hasta 1 de cada 10 arteriales. En cuanto a la insuficiencia medular, condiciona pancitopenia, anemia y sus consecuencias, trombopenia y sus consecuencias, y eventualmente neutropenia, y que no hablaremos hoy, hablaremos mañana. Síntomas secundarios a distonías de musculatura lisa, disfagia, disnea, disfunción eréctil, dolor abdominal, que también a veces pueden pasar desapercibido y que también deberíamos tener en cuenta de cara al diagnóstico diferencial cuando alguien tiene alguno de estos síntomas de origen no conocido. La hipertensión pulmonar es más prevalente de lo que se podía pensar. Al menos 1 de cada 2 pacientes tiene hipertensión pulmonar. Se debe, y en nuestras guías así lo contemplan, realizar un ecodoppler al diagnóstico, y hay un parámetro biológico útil, que es la elevación del ProBNP, que podría, a partir de ciertos límites, predecir antes de la manifestación clínica de la aparición de hipertensión pulmonar. Y la insuficiencia renal, también muy prevalente en estos pacientes. Se habla de que en torno a 2/3 de los pacientes tendrían mayor o menor grado de insuficiencia renal. El diagnóstico anticipatorio, antes de que se produzca la resonancia, es la resonancia.
Y en conjunto, la hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad sistémica importante que afecta pues, a múltiples órganos y sistemas y afecta de forma importante a la calidad de vida. Interesante es ver, por ejemplo, entre los síntomas y los síndromes que se producen, cómo mientras la hemoglobinuria es poco prevalente, sobre todo al diagnóstico, a veces aparece con la evolución, la anemia es prácticamente universal. Es muy habitual que estos pacientes tengan anemia, se habla incluso de que prácticamente todos, por distintas causas, y ya ven que otras pues están representadas en distintos porcentajes. Me parece interesantísimo estas 3 diapositivas que, pues, prestadas por ustedes mismos, una encuesta que se hizo aquí en Colombia sobre cuándo se diagnosticaban la HPN, y ante la pregunta que respondió 73 pacientes, estos son pacientes, se les pregunta a ellos que cuánto tiempo había pasado hasta que alguien, el paciente estaba con su sintomatología, la que fuera, le había pedido una citometría de flujo y en la mitad de los pacientes habían pasado más de 2 años. Es decir, hemos tardado mucho en pensar que este paciente puede tener un HPN. Y el número de médicos, como pueden ver aquí, es altísimo. En más del 50% habían consultado al menos 3 médicos hasta que le habían diagnosticado la HPN. Es decir, son pacientes a los que dan muchas vueltas hasta que alguien piensa que es una HPN, que de hecho suele ser un hematólogo, pero no siempre. Al final, un hematólogo pues suele acabar acertando. La calidad de vida viene marcada por la astenia y por otros síntomas que hemos hablado, de una intensidad que suele ser moderada a severa y que afecta en 3/4 partes de los pacientes a su actividad física diaria y a veces condiciona la incapacidad laboral. Estas iniciales probablemente definen muy bien cómo es la enfermedad: sistémica, crónica, progresiva, incapacitante y de una alta mortalidad. En cuanto al diagnóstico, como saben, antiguamente ya en España ni siquiera se hace, no sé aquí, eran los test de Ham y Sacarosa, que aumentaban la sensibilidad de los hematíes a la lisis mediada por el complemento. Es un ejemplo gráfico, pero hoy en día, y aquí la voy a pasar porque vamos a tener a la doctora Londoño hablando monográficamente, hoy en día es la citometría prácticamente la única herramienta para el diagnóstico fino de la hemoglobinuria paroxística nocturna, a través de la detección de estas células deficientes células deficientes en los leucocitos, en las plaquetas, en los hematíes. Nos hablará esto la doctora Londoño, así que no hablaremos mucho. La identificación del gen responsable de la enfermedad se hace muy raramente, porque es muy laborioso, se hace solo en centros muy concretos. Y el diagnóstico, que también lo voy a saltar, es precisamente por la citometría de flujo. Nosotros en nuestras guías pues recomendamos un orden concreto, pero para ahorrar tiempo, pues como hablará de esto largo y tendido la doctora Londoño, voy a saltar estas diapositivas. Este es un ejemplo gráfico de un paciente con HPN a la derecha. Es importante las pruebas del diagnóstico. Nosotros en nuestras guías recomendamos una serie de pruebas obligatorias para el diagnóstico y una serie de pruebas después opcionales, ¿no? Hay que olvidar, por supuesto, que es necesario hacer una biopsia ósea, no solo un aspirado, que hay que hacer una citogenética, que conviene el diagnóstico filiar el grado de compromiso pulmonar, renal, etcétera, para luego después monitorizarlo. Y algunos otros test que son más opcionales y que depende del caso. También recomendamos unos tiempos para monitorizar a las personas que tengan HPN una vez que está diagnosticado. El pronóstico, como les decía al principio, es muy descendido la esperanza de vida con respecto a los pacientes, a los individuos macheados por edad y sexo. Y en cuanto al manejo terapéutico, que será la segunda parte de este overview, básicamente tenemos 3 grandes herramientas que no son necesariamente excluyentes: el tratamiento de soporte, el alotrasplante o el tratamiento inmunosupresor y el eculizumab. En cuanto al tratamiento de soporte, un importante número de los pacientes reciben ácido fólico diario.
Algunos pacientes requieren hierro porque pueden tener ferropenia, que hay que administrarlo a dosis bajitas y con cuidado porque podrían producir una crisis hemolítica, y otros pacientes están sobrecargados de hierro y requieren quelación, habitualmente realizada hoy en día con Deferaxirox. La hiperhidratación es importante, particularmente durante los episodios de hemólisis. La transfusión de concentrado de hematíes a veces es necesaria. Hablábamos de que el 100% de los pacientes debutan con anemia, o casi el 100%, pero algo que no sé cómo lo están haciendo aquí, nosotros ya no recomendamos que sean lavados los hematíes, pueden ser hematíes convencionales. No sé lo que están haciendo aquí, quizá en la discusión pueda aparecer. Posibilidad de darle eritropoyetina a estos pacientes, pero solo si existe un déficit, midiendo los niveles, y bajo una estrecha vigilancia, porque también la eritropoyetina, si produce un incremento importante de la cifra de eritrocitos, podría provocar un cuadro hemolítico. Los corticoides, como saben, son controvertidos. Se suelen usar en el contexto de las crisis hemolíticas a dosis que tampoco están bien establecidas, van entre 0,25 y 1 miligramo kilo día. Se sabe que parece que funcionan algo durante la crisis, no se sabe muy bien por qué y, lógicamente, comportan efectos secundarios, como saben. Y lo mismo podríamos decir de los andrógenos, que se suelen emplear cuando hay algún componente de insuficiencia medular asociado. En la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad trombólica es la otra parte importante, que también voy a pasar, incluso creo que la voy a saltar porque el doctor Bonadad entrará en ella de una manera rutinaria. Simplemente hay algunos pacientes en los que existe un consenso claro para la anticoagulación, aunque la anticoagulación universal todavía en todo paciente con HPN, salvo que el doctor Bonadad nos diga otra cosa, no existe consenso a propósito. Tampoco hay un consenso claro en cuanto al nivel de anticoagulación, aunque suele usar el estándar. Y tampoco se conoce el efecto de los antiagregantes plaquetarios en la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. El tratamiento sería en base a heparina, actividad nutricional, plaminógeno, y a veces, como son cuadros trombóticos de localizaciones atípicas abdominales, pues requieren intervención quirúrgica. Del alotrasplante y el tratamiento inmunosupresor hablaremos en una mesa monográfica, así que me lo salto y pasamos directamente a eculizumab. Seguro que conocen muy bien lo que es eculizumab, solo 2 palabras, un anticuerpo monoclonal humanizado, por eso es la ZU de eculizumab, contra la fracción C5 del complemento, a la que se une con muy alta afinidad, y esta unión hace que se inhiba la formación del complejo terminal del complemento, el C5A y el C5B9, y con ello pues hace su efecto terapéutico, como veremos ahora. Hay 4 grandes estudios de eculizumab para la hemoglobinuria paroxística nocturna, empezando por el estudio piloto de 11 pacientes que fue publicado en New England en el año 2004. El Triumph fue el estudio probablemente pivotal crítico en el desarrollo de eculizumab y en el conocimiento de su efecto terapéutico, publicado en New England hace ahora 10 años. El Shepherd, publicado en Blood en 2008, y un estudio de extensión que también se publicó en Blood en el año 2007. Estos son los grandes estudios y después ha ido habiendo otros estudios posteriores, pero todo centrado sobre estos primeros hallazgos. En esta revisión práctica de estado del arte o de overview vamos a pasar por estos 4 puntos: posología, tolerancia y seguridad, eficacia en los distintos aspectos que tienen aquí e indicaciones del fármaco. Como saben muchos de ustedes son tratantes, otros no. El eculizumab debe ir precedido, muy importante, por la vacunación al menos 2 semanas antes de la primera dosis de la vacuna antimeningococo frente a la Neisseria meningitidis. Esto es absolutamente crítico. Y después se administran durante 4 semanas una dosis de 600 miligramos, seguida de una dosis de 900 miligramos cada 2 semanas. Esta es la pauta convencional del tratamiento con eculizumab. Se administra intravenoso en un tiempo corto, en un ámbito ambulante, en hospital de día, en torno a 30 minutos. Y se puede, su combinación con otros medicamentos que pueden ser necesarios para el manejo del HPN, pues está permitido, como corticosteroides, inmunosupresores. Esto es importante, como veremos cuando hablemos de insuficiencia medular y HPN, anticoagulantes y estimuladores de la eritropoiesis. Hay algo que es conocido, quizás ustedes tengan algún caso, que hay
un porcentaje de pacientes, que puede estar en torno a 1 de cada 10, que requieren un intervalo un poquito más corto del tratamiento de mantenimiento, en vez de 14 días, quizás 13 o 12, o que requieren una dosis un poquito mayor, quizás en vez de 900, 1200. Esto, no sé si tienen algún caso estos, pero se ve. Ustedes son tratantes, es posible que tengan algún caso que ha necesitado el acortamiento discreto del periodo de administración o el aumento de la dosis. Se tolera muy bien, las reacciones infusionales son excepcionales, hay algún caso de cefalea autolimitada. Los estudios Triumph y los siguientes reflejan una tasa de efectos adversos graves igual que el brazo de placebo, y lo mismo ocurre con la sepsis, y sí crítico la predisposición que supone, precisamente por bloquear la acción lítica del complemento, el padecimiento de una sepsis por microorganismo encapsulado, sobre todo el meningococo, que por ello es importantísimo prevenir antes de empezar el tratamiento. El Triumph era un estudio aleatorizado, eculizumab versus placebo, con las dos ramas bien balanceadas, que empezó dando datos interesantísimos, como el descenso dramático de la LDH y, por lo tanto, de la hemólisis, la LDH con marcador subrogado de hemólisis. Fíjense los pacientes con placebo arriba frente a los pacientes tratados con eculizumab, una caída dramática en la hemólisis desde casi el inicio del tratamiento, y un incremento, también el Triumph reflejaba, en los hematíes tipo 3, los hematíes más deficientes, y esto es lógico. Como eculizumab previene la lisis, el porcentaje de hematíes tipo 3, seguro que la doctora Londoño lo mencionará, se incrementa significativamente. En cuanto a otros aspectos ya detectados por el Triumph, la dependencia transfusional, fíjense, los pacientes con placebo, todos antes o después tenían dependencia transfusional frente a más del 50% de pacientes con eculizumab que dejaban de necesitar transfusiones o disminuían el número de transfusiones necesarias de forma muy significativa. En cuanto a parámetros de calidad de vida, concretamente este es el Fatiga Score, fíjense los pacientes con placebo, el deterioro importantísimo progresivo en su fatiga frente a la mejoría progresiva también de los pacientes tratados con eculizumab. No solo Triumph 2 y 3, sino también Shepherd, demostraron descenso de las trombosis muy importante, de la hemólisis, de las necesidades transfusionales y aumento de la calidad de vida. 187 pacientes, una media de seguimiento ya muy importante, de 2 años. Una comparación muy bonita que hicieron estos estudios es 6 meses antes del tratamiento, los 6 últimos, y los 6 meses después de iniciar el tratamiento, y tanto las trombosis como otros parámetros. Fíjense, las trombosis pasaron de ser del 12,5% pre-tratamiento en esos 6 meses al 1,3% cuando los pacientes no estaban anticoagulados, incluso al 0,9% cuando los pacientes estaban anticoagulados. La LDH bajaba de forma dramática también, de más de 2.000 de mediana a 274, y el número de requerimientos transfusionales también de forma muy importante. Cuando analizábamos la fatiga, etcétera, etcétera, veíamos lo mismo. Esto es una representación, otra vez, del descenso de la LDH y la caída dramática de la actividad hemolítica de estos pacientes. Como le decía, en un 10% de los pacientes se sabe, quizá ustedes también tengan algún caso, como son médicos tratantes, que podía existir, una vez que empieza el tratamiento con eculizumab, otra hemólisis, mucho menos importante, esta vez sí la hemólisis a la que estamos más habituados, la CUMS positiva, una hemólisis CUMS positiva, que se estima que puede ser en torno al 10% de los pacientes, quizá menos, y que se debe a la fracción C3 del complemento. Eculizumab no bloquea la fracción C3. Hay una hipótesis preciosa, les recomiendo este artículo de Lucho Luchato, que está recién publicado, que hace una hipótesis, no sé si es tal cual la realidad, pero si no lo es, está precioso el razonamiento de por qué ocurre esta hemólisis extravascular CUMS positiva en un pequeño porcentaje de estos pacientes. Bueno, lo que dice aquí el doctor Luchato es que en los pacientes que no están tratados con eculizumab, lo que ocurre es que los hematíes se rodean del complemento y se produce el complejo de ataque a la membrana, que representa aquí en este dibujo en verde,
y se produce a partir de ahí la hemólisis del HPN, ¿no? La hemólisis CUMS negativa. Sin embargo, en los pacientes en los que bloqueamos la fracción C5 del complemento, no se forma el complejo de ataque a la membrana, por lo tanto, los hematíes se ozonizan, se rodean aquí lo refleja él muy bien, ¿no? De un número importante de moléculas que hace que se positivice el CUMS y que se produzca la hemólisis por esta vía, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, el artículo lo explica muy bien y bueno, muy representativo, ¿no? El impacto en las transfusiones se sabe que es proporcional a lo que requerían antes. Cuando los pacientes requerían antes de empezar eculizumab un número de concentrado de hematía menor a 15, prácticamente desaparece el requerimiento transfusional. Cuando eran más importantes disminuye, pero disminuye de forma muy significativa, como pueden ver. Se ha publicado otro trabajo este año interesantísimo que acumula los trabajos más importantes publicados, no solo el Triumph in Schaeffer, sino otros 3 trabajos, sumando en total pues, unos 400 pacientes que se ha publicado hace poquito y que refleja cómo los requerimientos transfusionales de concentrado de hematíes caen con eculizumab en todos los trabajos sucesivamente de manera dramática y muy significativa. Y un porcentaje muy importante de los pacientes, para algún estudio incluso a los 2 años el 96% de los pacientes incluso, fíjense este trabajo de aquí, llegan a ser transfusión independiente. Otros estudios pues hablan de 51, según el periodo de tiempo que se use. El efecto del eculizumab va mejorando según pasa el tiempo además, y si ponemos el punto de corte en los 24 meses, pues el número de pacientes independiente de transfusión es más alto. En cuanto al impacto del eculizumab en los eventos tromboembólicos, fíjense también en la publicación de Hitman el impacto dramático sobre ellos, ¿no? Y también en este trabajo recién publicado este año que une las cifras de los distintos trabajos, fíjense también el impacto tan enorme de 11,5 a 0,72, de 6,5 a 0,8, etcétera, en los fenómenos tromboembólicos. Algo muy interesante que han hecho el grupo francés, también publicado este año, es un estudio de comparación dentro del grupo francés de pacientes tratados y no tratados, pacientes con HPN, tratados con eculizumab, 123, y no tratados, 191. Y fíjense, en cuanto a la posibilidad de fenómenos tromboembólicos, el impacto otra vez de eculizumab. Y esto ya no es un estudio prospectivo como los otros, sino un estudio a posteriori, es decir, a ver qué ha pasado con pacientes tratados y no tratados, y el dramático descenso de la trombosis en los pacientes con eculizumab. En cuanto al impacto en la supervivencia, estas son las gráficas que hablan solas, un impacto importantísimo del tratamiento con eculizumab en la supervivencia de estos pacientes a favor de los pacientes tratados con eculizumab. Y también el trabajo francés, del grupo francés, lo ha mirado y ha mirado qué ha pasado con la supervivencia de estos pacientes que habían sido tratados con eculizumab frente a 191 controles, pacientes con HPN que no habían sido tratados con eculizumab, y lo que se han encontrado es esto también, un impacto muy importante de mejoría de la supervivencia en los pacientes tratados con eculizumab. Y el último trabajo que le quiero mencionar en el aspecto de la eficacia, la eficiencia del fármaco, es un estudio que me ha parecido interesantísimo, que está publicado todavía en IPAD de Japón, que es un estudio post-marketing, después de la droga aprobada. Ellos han mirado también pues, un grupo importantísimo de 319 pacientes para ver fuera del contexto de un ensayo clínico. Ensayos clínicos pues, eligen mucho a los pacientes y han querido mirar los japoneses y qué pasará en la vida real en los pacientes tratados con eculizumab. Y han juntado, también recién publicado, 319 pacientes. En cuanto a efectos adversos, han encontrado lo que en los ensayos clínicos, muy pocos efectos adversos, ninguna infección meningocócica, lógicamente empleado en las condiciones adecuadas, una reducción dramática en la hemólisis intravascular, como ven en la gráfica, incremento significativo desde el primer mes del tratamiento en las cifras de hemoglobina y un impacto favorable en los requerimientos transfusionales. Concretamente, aquellos pacientes que eran transfusión dependientes al inicio de eculizumab, su mediana pasaba de 18 concentrados de hematíes al año
a 0 concentrados de Matías al año. También lo que veían es que era más probable en los pacientes tratados con eculizumab que dejaran de necesitar corticoides, con lo que eso supone de morbilidad. Y también vieron una mejoría, en verde la mejoría, en amarillo la estabilización y en rojo el empeoramiento muy importante de la función renal. Es decir, los pacientes cuando empezaban a ser tratados con eculizumab, un porcentaje muy importante mejoraba en verde la función renal, otro porcentaje considerable la mantenía, no se seguía deteriorando y muy poquitos pacientes todavía sufrían un deterioro. Es decir, habíamos parado el mecanismo que estaba produciendo la insuficiencia renal. Y en cuanto a la supervivencia global, pues encontraron, y aquí están mezclados todos los pacientes, habría algunos con más o menos insuficiencia medular, una mediana de supervivencia pues muy importante comparado con la población no tratada. En cuanto a las indicaciones hay distintas guías que pueden seguir para decir qué paciente hay que tratar y qué paciente no tratar. No vamos a entrar en el análisis de ellas. Está la española, recientemente reeditada, está la canadiense, que pues tiene también un enfoque interesante. Está la australiana, también con un enfoque interesante. Yo les recomiendo que las vean. Y yo no sé si con el tiempo tendrán una guía colombiana sí, me está diciendo la doctora Londoño, de qué pacientes hay que tratar con eculizumab y qué pacientes pues no hay que tratar con eculizumab. Yo tenía, creo que me quedan cuatro minutos, unos casos, un caso clínico particularmente de nuestro propio centro que compartí con ustedes, que es significativo. Es un paciente de 23 años al diagnóstico, trabajador de la imprenta, en tratamiento por ansiedad con escitalopram. Me podrían preguntar ustedes por qué era esa ansiedad. Pues puede ser porque estuviera afecto de síntomas de la enfermedad. Sin más problemas, ningún otro antecedente de interés, que acude a urgencia por astenia y palidez progresiva de meses de evolución, acúfenos, mareo y debilidad en extremidades inferiores. El paciente tenía una palidez cutáneo mucosa, petequias en extremidades inferiores, el resto era normal, y en el hemograma se observaba una anemia importante, una trombopenia también muy significativa y la serie blanca era normal en este caso. La LDH del paciente era en torno a 1300, esos son nuestros parámetros de la normalidad, de 240 a 480. Su actoglobina estaba baja, estaba consumida, ferritina discretamente elevada y el resto prácticamente normal con un CUNS directo negativo. Serologías de los virus hepatotropos primarios, VIH, etcétera, negativas. Estudios de imagen, ecografía abdominal, electrocardiograma normales. Se le hizo un aspirado de médula ósea, se vio una hiperplasia eritroide con diseritropoiesis moderada y disminución de los megacariocitos. Se hizo citogenética, como es obligatorio, que era normal, el cariotipo era normal. Y, por supuesto, una biopsia de médula ósea que no se puede olvidar. En estos pacientes tenía una celularidad descendida del 5 al 10%, sin megas, con escasas células rojas. Fíjense la diferencia con el aspirado. Pues con pocos hallazgos más, ¿no? Se diagnosticó de aplasia medular, estamos hablando hace unos años, el diagnóstico fue de aplasia medular. Tenía un HAM positivo, se le hizo el HAM, que era positivo, en aquellos momentos el diagnóstico pues no era el mismo que ahora. Se le hizo también un poquito más adelante una citometría de flujo, que se observó que efectivamente era compatible con la presencia de una clona HPN. Estas son las cifras del estudio que se hizo en aquel momento. Ahora sería probablemente mejorable, no voy a entretener mucho. El manejo que se hizo, y estamos hablando de junio del año 2006, no estaba aprobado todavía eculizumab siquiera. Fue el iniciar tratamiento con ATG, que se suspendió por una reacción anafiláctica, un inhibidor de la calcineurina, concretamente ciclosporina A. Se le iniciaron corticoides y andrógeno y soporte hemoterápico. Este fue el manejo que se le hizo al paciente. En noviembre del 2006 se inició la retirada de ciclosporina porque empezó a mejorar el componente de aplasia medular y esto es muy interesante. Continuó con danazol, Acfol y hierro oral y hasta aquí había precisado 15 concentrados de Matías. Ya había aparecido 2 haloanticuerpos porque estaba necesitando transfusiones importantes, como ven, 15 concentrados.
El paciente en 2007, y esta fue su evolución, tenía una fatiga crónica, que de hecho estaba de baja, crisis hemolíticas a pesar de su juventud, crisis hemolíticas mensuales o bimensuales con tonal abdominal y hemoglobinuria, así que eran bastante paroxísticas en este caso, a diferencia de la mayoría, con respuesta a corticoterapia y analgésicos. Y se le puso profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Una vez que estuvo disponible eculizumab, concretamente en septiembre de 2009, se vacunó al paciente y recibió eculizumab. A ver, ¿algo pasa aquí? Vale. En cuanto a la profilaxis antitrombótica, inicialmente continuó con heparina de bajo peso molecular, posteriormente se le pasó a rivaroxaban, se suspendió posteriormente a los 3 meses de haber empezado eculizumab y no tuvo episodios trombóticos. Ha tenido durante aquel periodo algunos otros eventos, ¿no? Un foco febril sin foco, por ejemplo, y desarrolló un test de Coombs directo positivo a C3 específicamente. El resto era de poco interés. Su ProBNP era normal, ecocardio normal y resonancia magnética normal. Le consideramos los parámetros de calidad de vida y vimos una mejoría muy significativa desde el inicio de eculizumab de una manera progresiva hasta el punto de que ahora mismo está absolutamente sano, ¿no? El paciente ha tenido hijos ya en tratamiento con eculizumab y se encuentra perfectamente bien. Estos son la evolución de la LDH en rojo, de la ferritina, de la clona y de la necesidad de concentrados de Matías. Lo que pasó con el paciente es que descendieron sus crisis hemolíticas inicialmente hasta que ya finalmente desaparecieron, mejoró la calidad de vida y no ha tenido efectos secundarios. Y esto es 5 pacientes que tenemos en nuestro centro, es un gráfico en el que se ven las edades, el sexo, la presencia de aplasia medular simultánea o no, el porcentaje de clona, tratamientos previos y en todos el descenso dramático de la LDH con marcador subrogado de la hemólisis. Y esta es una gráfica en la que se refleja específicamente la LDH, los requerimientos transfusionales. Y hasta ahí lo que le tenía que contar, que espero que les haya servido de overview de la enfermedad para que a partir de aquí pues ubiquemos todo el resto del simposium de la jornada de hoy y de mañana en este contexto. Muchas gracias.